Chicos, les pido que apaguen todos sus micrófonos, que tengan las cámaras encendidas. No voy a responder a ninguna pregunta que no sea después de terminar la presentación. Por supuesto que después las pueden pasar por escrito y las vamos a ir contestando en la medida que sea posible y que esté en mi conocimiento. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien levante el dedo? Doctora Fuss, ¿se escucha bien? Perfecto. Bien, bueno. No admito llamas a nadie, ¿eh? Ya estamos todos. Hoy nos toca, digamos, charlar sobre dos temas. En esencia, este seminario ha tenido distintas modificaciones y distintas mutaciones, ya que antes se daban otros temas. Cuando empezamos a darlo, trabajamos con la doctora Umbrella, que ya desgraciadamente no está con nosotros, y hablábamos de bacteriología relacionada a la obstetricia. Después el doctor Gianmarino hablaba de hemorragias de la primera mitad. Y bueno, en la nueva distribución de cátedras no de cátedras, sino de unidades y de temas, se decidió hablar de estos dos temas, o sea, fisiología fetoplacentaria y de modificaciones fisiológicas del embarazo. En esencia, mi tema fundamental es modificaciones fisiológicas del embarazo. El tema de fisiología de la unidad feto-placentaria, como la llama el libro de Kasser o el libro de Williams, es un tema bastante extenso y bastante complejo, que en mi criterio excede, digamos, las posibilidades de un seminario o de más de un seminario. Dado que este tema me tomó un poquito por sorpresa, me fui a la bibliografía antigua que yo tengo y a la bibliografía nueva a la que pude acceder. Y bueno, me llamó la atención de que el tema en sí, hace unos años atrás, o muchos años atrás, sobre todo, mi libro de Cáceres del año 93 y mi libro de Williams es del 96, se daba el tema como unidad fetoplacentaria. Pero en la evolución de los tratados de obstetricia, se dejó de dar el tema en sí, digamos, como un tema único, y sí se habla de la fisiología fetomaterna o la unidad fetomaterna, en esencia en relación a la placentación o la implantación, y después en cada una de las patologías realmente se habla in extenso de este funcionamiento placentario, porque, digamos, hay que entender que la problemática del funcionamiento de la unidad fetoplacentaria se manifiesta en la patología. En las circunstancias de normalidad transcurre en condiciones habituales. Entonces, lo que yo le voy a transmitir a ustedes es lo que sería el concepto de placentación y los dos tiempos de la implantación, y básicamente en qué consiste la función placentaria en la evolución de un embarazo normal. No vamos a hablar de química, no vamos a hablar de transporte de gases, no vamos a hablar de transporte de nutrientes, no. Vamos a hacer una pequeña aproximación a lo que es el fenómeno de implantación y fundamentalmente cómo se comporta este trasplante heterólogo, que es la anidación de un embrión que tiene como estructura genética la mitad de los genes de su mamá y la mitad de los genes de su papá, que no son afines al organismo. Pero bueno, vamos entonces primero al otro tema. El otro tema es cambios fisiológicos del embarazo. Y antes de llegar a eso, le quería hacer una propuesta. Hay un manual de obstetricia y ginecología de acceso gratuito, que a mí me gusta mucho, sinceramente me gusta mucho, y que todos los años se actualiza y que está en el portal de la Universidad Católica de Chile. Ustedes entren en la Universidad Católica de Chile, busquen obstetricia y ginecología y se pueden bajar gratuitamente el manual. El manual al principio estaba, hace muchos años atrás, estaba escrito por Pérez Sánchez, un profesor de la Universidad de Chile muy prestigioso, que ya no está más.
y en la actualidad está manejado por 2 profesores titulares de ginecología y obstetricia, y es bastante interesante y sobre todo gratuito. Así que si ustedes quieren acceder a eso, yo ya se los he propuesto a los alumnos de mi comisión. Bueno, dicho esto, paso a compartir la imagen y doy comienzo, si todo funciona bien, a la a la aparición del seminario. ¿Se ve una pantalla azul? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo. Entonces, el tema que nos convoca es cambios fisiológicos del embarazo y placentación. El concepto de cambios fisiológicos del embarazo me parece de relevancia y quiero transmitirlo y lo voy a repetir en reiteradas oportunidades porque es importante que todo estudiante de medicina y futuro médico generalista tengan claro que todo lo que ocurre durante la gestación es un fenómeno de adaptación del cuerpo humano a la situación de embarazo, que es una situación fisiológica. Obviamente la hembra de la especie humana viene apta para poder reproducirse, tiene una edad de reproducción ideal, es en esa instancia en donde se producen todos estos cambios. Pero estos cambios no son definitivos, son cambios transitorios y son cambios de adaptación. Entonces es muy importante que ustedes conozcan estos cambios, porque en cualquier circunstancia en que ustedes transiten dentro de la medicina van a encontrarse en algún momento con una embarazada, ya sea estando en un consultorio de atención primaria, ya sea estando en una guardia, ya sea siendo el médico de familia y atendiendo a algún familiar o pariente. Alguien les va a preguntar, alguien les va a consultar, alguien les va a decir, che, esto es normal o no es normal. Y es importante que sepamos lo que es la normalidad, ya que el embarazo es una situación de nueva normalidad. Todos estos fenómenos adaptativos tienen la característica de ser reversibles, es decir, la mujer no va a quedar con estos cambios en forma definitiva, sino que paulatinamente, una vez que transite los 9 ciclos lunares, va a dar a luz el fruto de la gestación, y una vez que comience su puerperio y durante su lactancia va a utilizar todos los fenómenos adaptativos previos hasta terminar su periodo de lactación y volver a la fertilidad y volver lo que sería su estado, digamos, anterior. Bueno, yo soy, perdón, el doctor Marcelo Valparda, soy docente de la primera cátedra de obstetricia. No me había presentado antes para el que no me conozca. Cuando hablamos de cambios o adaptación o fenómenos fisiológicos, podemos hablar de cambios generales y fenómenos adaptativos. Yo lo voy a distribuir en estas dos grandes estructuras. Para seguir un ordenamiento, a mí tengo quizás el gusto de tratar siempre de esquematizar un poco las cosas para que no se nos pasen por alto ninguna. Entonces lo vamos a dividir por aparatos o sistemas para ir mostrando o transmitiendo las modificaciones que van ocurriendo. Vamos a hablar de esqueleto, piel y faneras. Vamos a hablar de sistema endocrino. Vamos a hablar de sistema cardiovascular. Vamos a hablar de sistema respiratorio. Vamos a hablar del sistema nefrourológico. Vamos a hablar del sistema digestivo, sistema hematológico. Y después vamos a hacer más hincapié en la coagulación, en el equilibrio hidrosalino
y fundamentalmente en el aparato genital, que, como ustedes ya saben, digamos, es el centro de las mayores modificaciones que ocurren en la economía de una mujer durante la gestación. Esqueleto. A nivel del esqueleto, y esto entiéndase en el transcurso de toda la gestación, se van produciendo cambios posturales. Estos cambios posturales se deben, como dice el tercer punto, se deben al desplazamiento del centro de gravedad. Estos cambios posturales permiten que la mujer, digamos, gane peso, gane volumen abdominal y que pueda mantener la bipedestación, es decir, que pueda mantenerse de pie y erguida. Para eso hay cambios en la postura, hay una lordosis lumbar compensadora, es decir, la columna vertebral, que es, digamos, nuestro eje vertical de estructura, tiende a modificar sus curvaturas para compensar este fenómeno que ocurre durante el crecimiento del abdomen de la mamá. A nivel de la estructura de la pelvis se da un fenómeno que se conoce como la separación de la sínfisis del pubis. Este fenómeno, digamos, en el pubis, en la pelvis materna hay dos articulaciones que, si ustedes, bueno, en la vieja época cuando dábamos traumatología y nos aprendíamos todas las distintas articulaciones del cuerpo humano, nos explicaban que es una sindesmosis. La sindesmosis es una articulación fija que no se moviliza nunca o casi nunca. Bueno, en este caso la embarazada tiene la sínfisis del pubis, que es una sindesmosis, que por acción de las hormonas producidas por el embarazo se reblandece. Tiene una cierta laxitud, al igual que la articulación sacrocoxal. Y esto tiene la finalidad de facilitar el ingreso de la presentación en el momento del trabajo de parto. Esta separación sínfisis del pubis la nombro porque en algunas mujeres es ciertamente sensible y dolorosa, y los que tenemos algunos años esto nos hemos encontrado en alguna oportunidad con mujeres que realmente no podían deambular por el dolor extremo o por el movimiento que tenían en la sínfisis púbica. Bueno, esto es una situación normal. En casos extremos, obviamente, hay que darle un tratamiento o alguna alternativa, pero esto es un proceso adaptativo de la estructura pelviana para el descenso del bebé. Con respecto al metabolismo del calcio, hay una disminución del calcio total debido a una caída en la albúmina en plasma. Ustedes saben que el calcio no transita solo por la circulación, sino que en general va unido a una proteína, en este caso la albúmina. Motivo por el cual el descenso de la albúmina plasmática puede llevar a un descenso del calcio circulante a nivel vascular. Si bien hay una descalcificación, sobre todo en los huesos esponjosos, durante la gestación, esta descalcificación no, digamos, disminuye, digamos, como antes les decía, que es un fenómeno reversible. La señora no va a quedar descalcificada, salvo una situación, digamos, de desnutrición extrema, no va a quedar descalcificada después del embarazo. Ese calcio es, como ustedes lo supondrán, necesario para la conformación del hueso del producto, así que de algún lado tiene que salir. Como la ingesta de calcio en general es relativamente restringida, ese calcio se toma de los huesos y después retornará a los huesos cuando la mujer recupere su estado de no gestación. El mantenimiento del calcio se produce por acción de la hormona paratiroides. A nivel de la piel y faneras, hay algunas modificaciones en la piel y en las faneras, en los pelos y en las uñas, que esto, aunque parezca una banalidad, es una causa de consulta permanente cuando estamos haciendo la atención obstétrica y las mujeres nos preguntan por sus manchas o por su digamos, hipertricosis o por su seborrea en cuero cabelludo. Bueno, esto
se debe a que hay una acción hormonal específica producida por hormonas estrictamente generadas en la placenta. Hay una presencia de eritema palmar y arañas vasculares acorde al elevado nivel de estrógeno que tiene la paciente. Se producen estrías de distensión en mamas, abdomen y muslo. ¿Por qué se producen estas estrías de distensión? Bueno, fundamentalmente porque la mamá, la mujer gestante, durante el tiempo que transcurre la gestación va acumulando una cantidad importante de grasa, sobre todo a nivel del cinturón abdominal y a nivel de las mamas. Esta grasa tiene la función de acumular nutrientes para la futura lactación. Es una grasa, digamos, biodisponible para la lactancia. Y esta acumulación rápida de grasa debajo de la piel produce una distensión que no se compensa con el crecimiento de la piel. Y por tal motivo, estas grietas o estas estrías se producen en forma natural. Por acción de las hormonas toman un color violáceo y en algunas mujeres, sobre todo las de raza de color, son muy, muy intensas y desgraciadamente no desaparecen después de la gestación. Si bien pierden ese color violáceo, pero las estrías no desaparecen con el tiempo. Hay un aumento en la sudación y excreción de las glándulas sebáceas. Esto tiene que ver con la seborrea y el pelo grasoso de que muchas mujeres refieren. Y hay una hiperpigmentación de la piel por acción de los estrógenos y la progesterona. Y la hormona estimulante de los melanocitos. La hormona estimulante de los melanocitos, bioquímicamente hablando, es muy similar a la gonadotrofina coriónica humana. Por eso, cuando nosotros intentamos dosar la gonadotrofina en un caso de embarazo, buscamos una fracción de la gonadotrofina, porque si la tomamos totalmente, la vamos a confundir con la hormona estimulante de los melanocitos. Bueno, esta gonadotrofina coriónica tiene una función melanocitogénica. Y ustedes sabrán o habrán visto o escucharán en algún momento esos cloasmas o esas formaciones hiperpigmentadas en los labios, en las mejillas, esas alas de mariposa que refiere la mujer embarazada. Si bien son reversibles, tardan un tiempo en desaparecer. Y se ven más en mujeres de piel clara. A nivel del sistema endocrino, tenemos hipófisis, tiroides, suprarrenal y páncreas. Si bien no son estas todas las glándulas del organismo, son las que, a mi criterio, digamos, tienen una incidencia más prevalente. A nivel del hipófisis hay un aumento del volumen a expensas del número de células secretoras de prolactina. Es decir, ustedes bien saben que la hipófisis se divide en dos estructuras. Una adenohipófisis con una función estrictamente endocrina, digamos, gonadal y que tiene que ver con el eje, y una neurohipófisis que tiene una producción más importante de otro tipo de secreciones. En el caso de la mujer embarazada hay una gran, digamos, hay un crecimiento relativamente importante de esta parte de la hipófisis, en función de generar estructura para producir prolactina para el momento de la lactación. Esto no es un fenómeno menor, porque el incremento de la prolactina no solamente sostiene, digamos, la futura lactación, sino que también inhibe el eje para que se produzca una ovulación, motivo por el cual, mientras la mujer está lactando y su producción de prolactina es alta, el eje, digamos, en cuanto a la producción de hormonas estimulantes de la foliculogénesis está inhibida. Por eso la lactación y la lactación materna plena, como se la llama cuando es exclusivamente alimentación a pecho, es una metodología anticonceptiva, aunque no es de máxima confiabilidad, pero es una metodología anticonceptiva durante un buen tiempo en el puerperio.
A nivel de la tiroides hay un aumento de la T4, pero no modifica los niveles de hormona activa, o sea que el embarazo es un estado de eutiroidismo. Esto es importante saberlo porque si vamos a evaluar un hipotiroidismo en el embarazo, se va a manifestar ese hipotiroidismo por un incremento en la necesidad de hormona tiroidea. O sea que toda mujer, si bien un hipotiroidismo extremo seguramente no logre embarazarse, el hipotiroidismo leve puede ser una manifestación más importante durante el embarazo y no es mal momento para hacer un testeo de T3 y TSH, ya que el 60% de los hipotiroides son mujeres y este es un buen momento para investigarlo, ya que la señora viene a la consulta y quizás en algunos casos las mujeres no volverán a la consulta hasta su próximo embarazo. Así que es un buen evento para hacer un diagnóstico de un hipotiroidismo. A nivel de las suprarrenales hay un aumento progresivo de ACTH, aldosterona y cortisol plasmático total y libre. La ACTH, digamos, tiene que ver un poco con el crecimiento que produce este fenómeno de gestación. A nivel del páncreas, acá hay un tema importante. El páncreas en el embarazo produce una hiperplasia e hipertrofia de las células beta, que son productoras de insulina, y produce más insulina que en circunstancias normales. O sea, normales, perdón, esto es una normalidad, digamos, produce más insulina que en circunstancias no gestantes. Las mujeres que tienen la capacidad de consumir esa insulina no van a generar, digamos, ningún trastorno metabólico. Pero aquellas mujeres, un grupo no tan pequeño de mujeres que no van a tener esa capacidad de consumir la insulina en forma periférica, van a tener como una resistencia a esa insulina periférica y van a generar mayor concentración de glucosa en sangre. Motivo por el cual se las estudia a las embarazadas alrededor de las 20, 22, 24 semanas con una prueba de esfuerzo a la glucosa para detectar a aquellas mujeres que son insulino resistentes y que pese a la producción de insulina natural del embarazo no logran bajar las cifras de glucosa a niveles normales. En condiciones habituales, la señora que no tiene este problema va a tener más episodios de hipoglicemia que de hiperglicemia y eventualmente episodios de hiperketonemia. La hiperketonemia es un fenómeno que se produce a consecuencia del metabolismo anaeróbico de la glucosa y esto puede ser ciertamente tóxico. Por eso, no tenemos que permitir la hiperglicemia en aquellas mujeres que son insulinoresistentes periféricas y tampoco tenemos que permitir la hipoglicemia. Motivo por el cual es muy importante que ustedes le digan a sus embarazadas que hagan sus ciclos alimentarios en condiciones habituales y que no tengan periodos muy prolongados de hipoglicemia, sobre todo en aquellas mujeres que por no querer aumentar de peso se toman una cena muy liviana o un café con leche con algo de comer y no vuelven a ingerir alimentos hasta 8 horas después. Esto es malo para el feto. ¿Por qué? Porque el feto no produce glucosa, recibe glucosa de la madre. Y entonces, este metabolismo anaeróbico de la glucosa y la producción de cuerpos cetónicos y el metabolismo de los cuerpos cetónicos es tóxico para el bebé. Entonces, ni mucho ni poco. No hay que permitir el exceso de peso ni la insulinoresistencia, pero tampoco la falta de alimentación y los periodos de ayunos muy prolongados, sobre todo nocturnos. A nivel del sistema cardiovascular,
bueno, tenemos algunas modificaciones, como ustedes suponen, el sistema cardiovascular de alguna manera se ve estresado por el fenómeno de gestación. Por esa razón, la gestación se produce en una edad del individuo en el cual todavía es joven y su sistema cardiovascular está en buenas condiciones, en situaciones normales. El corazón tiene un desplazamiento, esto es importante, tiene una hipertrofia y un aumento del volumen y del grosor de la pared ventricular. Ya vamos a ver cuando hablemos de la circulación y de los volúmenes que maneja la embarazada. Durante la gestación el corazón se ve forzado porque hay un incremento importante del volumen plasmático. Y este incremento del volumen plasmático lleva a que el corazón tenga que hipertrofiarse y que incrementar sus volúmenes de excreción para manejar este casi 50% más de líquido que maneja habitualmente. El desplazamiento y la hipertrofia es necesario conocerlo porque cuando hagamos un electrocardiograma a una mujer embarazada, vamos a ver que los vectores cardíacos están modificados porque la posición del corazón está modificada. Entonces, quien no conozca esto puede llegar a interpretar un electrocardiograma en forma patológica cuando en la mujer embarazada, y sobre todo con un embarazo avanzado, esto es una situación normal. Como les dije al principio, les repito ahora, todo esto es absolutamente reversible en condiciones normales. El débito cardíaco. El débito cardíaco es la consecuencia de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. El débito cardíaco está aumentado en forma considerable por incremento de las dimensiones de fin de diástole. Ustedes recuerden que el corazón, la fin de diástole es el lleno ventricular. Entonces, para poder incrementar su función, tiene que dilatarse y tiene que aumentar el fin de diástole, para después, cuando hace la sístole, mandar mayor cantidad de sangre. Fenómeno adaptativo, reversible. A nivel de la presión arterial sistólica y la diastólica disminuyen durante los 2 primeros trimestres del embarazo. Esto es que en condiciones normales la mujer embarazada tiene una tendencia marcada a la hipotensión y sobre todo a la hipotensión postural y sobre todo cuando el embarazo ya está muy avanzado porque hay una compresión del retorno venoso a nivel de las venas de los miembros inferiores. Entonces es importante que lo sepan para que la mujer no se someta a situaciones de estrés en donde puede tener episodios de lipotimia y eventualmente en situaciones extremas alguna situación de accidente no deseado. A nivel del sistema respiratorio, bueno, acá hay otro fenómeno de adaptación muy interesante, es decir, la señora necesita más oxígeno. ¿Por qué necesita más oxígeno? Porque tiene que oxigenar su placenta. Más que oxigenar su placenta como órgano per se, tiene que transferir oxígeno a su bebé, a su producto, al ser que se está desarrollando y que fundamentalmente necesita glucosa y oxígeno. El volumen pulmonar, por el contrario, tiene una disminución de la capacidad residual funcional a expensas de la reserva expiratoria. Se los explico. Cuando estudiábamos la fisiología de la respiración, uno de los ítems de importancia era que la zona de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono es la zona muerta del pulmón, es decir, la zona donde no se mueven volúmenes. Es decir, lo que queda es la parte residual, es donde se produce el intercambio gaseoso. Después hay una parte, hay un volumen que entra y hay un volumen que sale que va modificando esa reserva expiratoria residual. En el caso de la embarazada, el ascenso del diafragma por el volumen del feto disminuye esa reserva expiratoria. La distensibilidad y la resistencia se encuentran disminuidas.
La ventilación se incrementa por estímulo de la progesterona. Entonces, ¿qué fenómeno adaptatorio o adaptativo hace la mujer? Aumenta la frecuencia respiratoria. Es decir, al tener menos volumen de intercambio, debe tener mayor frecuencia respiratoria para poder intercambiar la cantidad de oxígeno que necesita. El intercambio de presión parcial de dióxido de carbono disminuye, la presión parcial de oxígeno aumenta, provocando una alcalosis respiratoria que mantiene el pH arterial alrededor de 7,44. Después vamos a ver que esta alcalosis respiratoria también es compensada por la función renal. Y lo que es importante que sepan acá es que la presión parcial de oxígeno aumenta y aumenta desde tiempo muy temprano en la gestación. Y se considera, aunque no se sabe a ciencia cierta, que la presión parcial de oxígeno aumentada es uno de los principales estímulos de la placentación. O sea, la placentación se desarrolla en función de la necesidad de transferir oxígeno al feto. El punto 3 dice, la relación ventilación y perfusión se mantienen constantes a lo largo de la gestación, el consumo de oxígeno aumenta hasta en un 15%. Y por último, el cuarto punto dice, la disnea está presente en hasta el 60% de la... Esto probablemente no lo hayan constatado nunca, pero si mañana tienen la posibilidad de estar con una mujer embarazada o alguien en la familia, o una paciente o quien sea, y tienen la posibilidad de tomarse un minuto y mirarla, se van a dar cuenta de que la forma de respiración de la mujer embarazada con un embarazo avanzado es suspirosa. Está permanentemente abriendo la boca y incorporando aire, pero como una situación totalmente normal. Yo le llamo el suspiro de la embarazada. Bien, a nivel del sistema nefrourológico, como no los veo, espero que estén bien y que no se estén durmiendo. Bueno, acá cae como patada, el flujo plasmático renal aumenta hasta en un 75%. Escuchen esto o lean esto, flujo plasmático renal aumenta hasta un 75%. Hay alguna bibliografía que dice que el riñón de la embarazada aumenta en volumen hasta en un 35%. O sea que si medimos los riñones ecográficamente de una embarazada, vamos a encontrar que el riñón de la embarazada está aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque su flujo se incrementa en hasta un 75%. La filtración glomerular alcanza hasta un 50% más. O sea, fíjense cómo se ve forzado el riñón. O sea, que el embarazo no es una situación que se pueda llevar adelante en una paciente que tenga algún grado de deterioro renal. Esto es muy importante, porque se incrementa hasta el 50% su función. El clearance de creatinina aumenta considerablemente, disminuye la urea y la creatinina, digamos, hay más excreción de urea y de creatinina, que son desechos. El nivel de ácido úrico también desciende, o sea, todo lo que es material de desecho desciende. La osmolaridad plasmática decrece a partir de la segunda semana de gestación. Ustedes recordarán qué significa el término osmolaridad. Osmolaridad es la relación entre el soluto y el solvente de un líquido, y esa osmolaridad determina la presión de atracción o de expulsión de líquido. O sea que la osmolaridad en el caso de la mujer embarazada es muy importante. Se excreta glucosa por orina y la proteinuria no se incrementa. Estos dos ítems son importantes porque si vamos a hacer un análisis de orina y encontramos vestigios de glucosa o vestigios de proteína, vamos a ver que son situaciones normales. La proteína tiene que ser indetectable o detectable mínimamente. Por encima de los 0,3 o 300 microgramos es considerada patológica.
La glucosa en orina no es patológica en la embarazada, lo es en una paciente no gestante, pero no lo es en la paciente embarazada. Esto, como ya veremos más adelante, se debe a que se modifica el umbral renal a la glucosa. Y esta escasa glucosuria después nos juega en contra porque predispone a una de las complicaciones que nos compete en la patología, que es la bacteriuria sintomática y la infección urinaria. Un trago de agua. Sistema digestivo. A nivel del sistema digestivo, el apetito obvio necesita más cantidad de nutrientes para nutrir, un poco porque debe producir proteínas para su bebé. Las encías se encuentran edematosas. Esto es una cosa muy frecuente en la embarazada y que viene a la consulta y dice, doctor, cuando me cepillo los dientes me sangra. Tengo que ir al dentista, sí, lo mejor es que vaya al dentista, pero, o al odontólogo, pero es una situación bastante frecuente. El sangrado nasal y el sangrado de las encías edematosas. El tialismo, o sea, la salivación en exceso, también es una cosa frecuente y muchas veces se acompaña de náuseas. Y esto se produce porque la señora produce valga la redundancia, produce una gran cantidad de saliva durante la noche, la traga y a la mañana siguiente tiene la tendencia a regurgitar la saliva tragada. Por eso, a veces las náuseas matutinas y la aparición de ese vómito que nada más que tiene un poco de flema es frecuente en algunas mujeres. Por supuesto, esto también tiene una patología y alguno habrá tenido alguna, bueno, no alguno de ustedes, pero alguno de nosotros habrá tenido una o varias veces una paciente con una hipersecreción severa o excesiva de saliva que realmente... El tono y la motilidad del estómago disminuye, aumentando el residuo gástrico. La motilidad del intestino delgado y del grueso disminuye, produciendo constipación. Es decir, todas las hormonas placentarias tienden a producir una miorelajación del músculo liso del intestino, ya sea del estómago como del intestino grueso y delgado. Esto hace, digamos, que la paciente tenga más tiempo el bolo alimenticio o alimentario en el estómago. Y esto puede ser a veces el generador de la famosa acidez que refieren las pacientes, sobre todo nocturna o sobre todo cuando la alimentación es rica en verduras, digamos, en celulosa que no se absorbe. Eso es algo que nos pueden preguntar, que nos van a preguntar y que debemos saber cómo tratarlos en las situaciones en que son leves se tratan con la alimentación, en las situaciones en que son graves se tratan con inhibidores de los H2 o con ranitidina o con hidróxido de aluminio o con algún antiácido que uno quiera utilizar. Otro problema es la constipación, digamos, la disminución del tono del intestino produce en algunas mujeres la dificultad para ir de cuerpo, entonces es muy importante y a veces es un problema que aqueja a la mujer embarazada, la constipación y debe ser tratada en el caso que corresponda. Lo ideal no es utilizar medicamentos que aceleren la catarsis, pero en el caso de que sea necesario, es primordial que la mujer tenga un ritmo defecatorio razonable y entonces tendremos que usarlo. Se produce un aumento de la presión del sistema portal con manifestaciones hemorroidales. Esto es muy frecuente, la aparición de hemorroides en la embarazada. Algunas son leves, algunas no las tienen y algunas tienen situaciones que son terriblemente desagradables y sufridas, ya que le producen sangrados rectales o anales y muchas veces un dolor importante y la aparición de trombosis que en circunstancias extremas hemos tenido en alguna oportunidad que tener que evacuar y tratar correctamente porque realmente impedían digamos, la convivencia normal con su recto ano. Así que esto de las hemorroides es una situación relativamente frecuente, pero no hay que menospreciarla.
La función hepática no se modifica sustancialmente, la albúmina disminuye, la fosfatasa alcalina aumenta y el colesterol aumenta al igual que el fibrinógeno. Estos son dos datos importantes. El embarazo produce per se y en forma natural, irreversible, una hipercolesterolemia. No es una hipercolesterolemia excesiva, pero sí es una hipercolesterolemia razonable y a expensas de la fracción LDL. Esto es importante que lo sepan porque no es momento para estudiar una dislipidemia en una mujer embarazada. Y con respecto al fibrinógeno ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero es importante saber que el hígado produce más fibrinógeno que en la situación de no gestación. La bilirrubina, la transaminasa y el tiempo de protrombina se mantienen igual. O sea, estas cuestiones, la bilirrubina, ustedes saben, elemento de secreción hepática para el mecanismo, digamos, de digestión de las sustancias grasas, es producida por el hígado y es producida en condiciones habituales y normales. No es en exceso, o sea que el embarazo no es productor de hiperbilirubinemias, motivo por el cual si existe una hiperbilirubinemia en el embarazo es por una situación patológica. Las transaminasas están iguales, o sea que no hay destrucción celular en el hígado, y el tiempo de protrombina se mantiene igual. Después vamos a hablar de la coagulación. A nivel del sistema hematológico, también esto cae por su propio peso, porque tiene mucho hierro. El volumen sanguíneo aumenta a expensas de la masa eritrocitaria entre un 18 y un 30%. O sea que la señora embarazada se ve forzada a producir por su sistema hematopoyético hasta un 30% más de glóbulos rojos. El volumen plasmático aumenta en promedio un 50%. O sea, como ustedes verán, la relación no se respeta. Motivo por el cual se produce la llamada anemia fisiológica del embarazo, que es un poco un oxímoron o una oposición, porque si es anemia no es fisiológica, si es fisiológica no es anemia. Pero bueno, yo tenía un viejo profesor de obstetricia en Buenos Aires, el profesor Altave, el famoso Pato Altave, que nos decía siempre suplementemos con hierro a las embarazadas, no nos vamos a equivocar nunca. Esto es debido al requerimiento de hierro que tiene el embarazo como elemento fundamental. La eritropoyesis es más rápida, como se imaginarán, tiene que producir más glóbulos rojos. La hemoglobina, el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos disminuye debido a la expansión plasmática, lo que les decía antes. Leucocitos, aumenta el recuento global en forma progresiva, siendo de 3.500 a 15.000 en el primer trimestre y pudiendo llegar a 30.000 en el tercer trimestre. Esto le llamará la atención, pero puede ser un dato importante de conocer, porque si le pedimos un hemograma con fórmula y con recuento de glóbulos blancos a una mujer en forma rutinaria embarazada y encontramos que las cifras son de 15.000, 20.000, alguien puede pensar de que la señora está cursando una infección. Y es menester que conozcan que estos volúmenes de glóbulos blancos son fisiológicamente normales. Pero ¿cuál es la diferencia entre la infección y la cantidad, digamos, normal? Obviamente que la infección conlleva otros síntomas. Pero este es un aumento en PAN, es decir, aumentan todas las variantes de los glóbulos blancos. Mientras que cuando tenemos una infección bacteriana hay una leucocitosis, puede haber una neutrocitosis, una linfocitosis, ahora que tenemos esta epidemia del COVID, que se ve más a menudo la linfocitosis o la manocitosis como respuestas a las infecciones virales. En el caso de nuestras embarazadas, los glóbulos blancos aumentan, pero aumentan todos. Hay una disminución leve pero sostenida de las plaquetas, con aumento de elementos jóvenes y voluminosos. Es decir, en la parte de coagulación ya el embarazo nos está mostrando
que alguna historia tiene. Así que estemos atentos, después vamos a seguirlo mirando. Pero váyanse haciendo una idea de que el embarazo no es tan amigable con el sistema de coagulación. La absorción del hierro se incrementa entre un 20 a un 40% según la demanda. Se requiere por lo menos 3.5 miligramos de hierro elemental diario en la dieta para prevenir el déficit de hierro. Y acá vuelvo a mi querido amigo, el doctor Altave. Nuestras pacientes, la mayoría de nuestras pacientes, de las mujeres que se embarazan, tienen una reserva disminuida de hierro. A diferencia del varón, que no menstruamos todos los meses, las mujeres jóvenes menstruan y pierden hierro, y el hierro no es un ion absorbible fácilmente por el organismo. Es más, es bastante escaso en la alimentación, salvo en las alimentaciones cárnicas. Motivo por el cual es menester que nosotros suplementemos con hierro a las mujeres embarazadas y eventualmente, no digo suplementarlas a todas, pero saber que los niveles de hierro son bajos y si nuestra paciente va transitando por valores bajos de hematocrito, es importante que le hagamos el suplemento pertinente. También podemos suplementar los alimentos, pero la absorción alimentaria no es muy buena. Así, hace poco tiempo se logró, digamos, desarrollar una fórmula láctea con suplemento de hierro que tiene el beneficio del calcio y el hierro, pero que es sumamente cara para el bolsillo de la dama. Bueno, hacemos un silencio y volvemos al ruedo. Coagulación. El embarazo es procoagulante. O sea, en el embarazo se da todo un fenómeno que favorece la coagulación, motivo por el cual es importante que sepamos esto. Tenemos patologías muy francas y muy claras que tienen que ver con la coagulación temprana y el aborto precoz, pero esto es una situación, digamos, de anormalidad a la cual no tengo intenciones de entrar. Pero quiero que sepan ustedes que por sobre todas las cosas el embarazo es procoagulante. ¿Y por qué es procoagulante? Porque hay un aumento de los niveles plasmáticos de factores como el 7, el 8, el 10 y principalmente, ¿ustedes pueden creer que esté sonando el teléfono de mi casa en este momento? Si me esperan un segundo, porque yo vivo solo y tengo que atender. Un segundo y ya estoy con... Hola. Hola, hola. Hola, sí, escuchamos, Marcelo. Sonó un hola, pa. Hola, pa. Así que bueno, ya le expliqué a Pa que no la puedo atender, la voy a llamar más tarde. Discúlpenme. Vuelvo al ruedo. Coagulación. Hay un aumento de los niveles plasmáticos de factores 7, 8 y 10 y principalmente el factor 1. El fibrinógeno. El fibrinógeno de 300 a 600 miligramos por decilitro aumenta. El factor 7 aumenta hasta 10 veces. El factor 8 antihemofílico aumenta al doble. Y si ustedes recuerdan la cascada de la coagulación, se estarán orientando a que todos los factores fibrinógeno dependientes se ven incrementados. Y como dice el punto 2 y el punto 3, los factores protrombina dependientes no se encuentran modificados. El factor 2, protrombina, el 5, el 12 no varían. El recuento de plaquetas y los factores 11 y 13 disminuyen.
El tiempo de sangría y el tiempo de coagulación no se modifican. O sea que si nosotros hacemos un estudio de coagulación a nuestra paciente porque la vamos a operar de una cesárea y queremos saber cómo está su coagulación, no tendríamos que encontrar ninguna modificación. Pero tenemos que tener muy en claro de que siempre se incrementa el riesgo de tromboembolismo y sobre todo en aquellas mujeres que tienen índices de masa corporal elevadas. Yo les transmito, en Estados Unidos, la segunda causa de muerte en puerperio, después de las hemorragias, son los tromboembolismos. Y estos tromboembolismos ocurren después o durante la primera o la segunda semana de puerperio, o sea que no es un tromboembolismo que ocurre en la unidad de atención o durante la internación. La señora se va a la casa y vuelve con el tromboembolismo a los 10 días. En mi experiencia personal y desgraciada, la única mujer que se falleció en mi vida, en mi tratamiento, era una colega médica, hizo un tromboembolismo severo a los 10 días de haber tenido su bebé. Se le extirpó parte del pulmón porque había hecho un tromboembolismo pulmonar. La anticoagulamos y a las 24 horas hizo un segundo tromboembolismo, tapó el otro pulmón y se murió. Esto realmente me fue muy significativo y les quiero transmitir esto porque estas cosas pasan. Hay que tenerlas en cuenta y mirarle las piernas a las pacientes y mirarle los lechos vasculares y mirarle los lechos venosos y sobre todo en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo, que son fumadoras, que tienen índice de masa corporal aumentado o que son portadoras, como era en el caso de esta paciente mía, desgraciadamente. No era una colega, perdón, sino que era la mujer de un colega, de un neurólogo, y ella tenía una tiroiditis de Hashimoto, en la cual nunca se me ocurrió pensar, y bueno, la situación fue desgraciada. A nivel del equilibrio hidrosalino, aumento del agua corporal total. Como ustedes sabrán, las mujeres embarazadas retienen líquido. Hay un equilibrio positivo de potasio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un equilibrio es positivo, quiere decir que se absorbe más potasio del que se excreta. Cuando el equilibrio es neutro, se excreta tanto como se absorbe. La filtración de sodio está aumentada, por lo que su reabsorción se incrementa, también dando un balance final negativo, o sea, se pierde más sodio del que se absorbe. Hay una disminución del magnesio intersticial. Y esto es importante porque muchas de las mujeres embarazadas o algunas de las mujeres embarazadas van a referir calambres nocturnos. Y estos calambres nocturnos son debidos al déficit de magnesio. Y en algunos casos son calambres que realmente son muy molestos y dolorosos y que impiden que la señora pueda descansar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suplementarle el magnesio, como se le hace a los deportistas de élite, que se le da magnesio, sales de magnesio para que consuman diariamente. A la mujer embarazada le podemos dar magnesio también. Y hay un aumento de todos los componentes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y ustedes esto lo entenderán, dado que la filtración glomerular está tan excesivamente aumentada, el agua no va y viene como iría por un sistema de desagüe, sino que va por un mecanismo de absorción y de excreción y con el tránsito de iones que la llevan de un lado para el otro. Así que eso está también regido y manejado por el sistema hormonal que favorece la conducción de mayor cantidad de excreción de líquido por la vía renal o mayor reabsorción por el glomérulo. Y ahora vamos al aparato genital, y el aparato genital, digamos que entra con un poco más de luz, porque como yo les había dicho antes, en el aparato genital es quizás el lugar donde se produzca las mayores modificaciones que ocurren en la economía de la mujer. Entonces, entra con muchas luces. El principal, digamos, la principal estructura del aparato genital que tiene uno de los cambios más importantes es el útero. Ustedes se imaginan que el útero de una mujer no gestante tiene el tamaño de una ciruela
el útero a final de la gestación tiene el tamaño de 2 pelotas de fútbol, así que fíjense qué fenómeno tan impresionante que se produce en el útero y que revierte totalmente porque a los 15 días del parto la señora tiene el útero de su tamaño normal. Así que el útero es uno de los órganos más modificados por la gestación y es el que en mejor estado tiene que estar. Hay un aumento del tamaño progresivo, hay una hipertrofia, hiperplasia y hay un aumento de la contractilidad. Esto de la contractilidad tiene una directa relación con el fenómeno del parto, es decir, la contractilidad uterina tiene contracciones activas y pasivas, tiene contracciones de Braxton y Hicks, digamos, tiene una serie de marcapasos que determinan, digamos, dónde comienzan las contracciones y dónde terminan. No es la finalidad de esta charla, pero es importante que ustedes conozcan que durante los 9 meses de la gestación el útero va desarrollando toda su estructura para llegar a la, digamos, al momento final de la gran epopeya, que es producir la salida del producto de la gestación. El aumento del flujo sanguíneo uteroplacentario es importante y hay cambios en el cuello. Obviamente el cuello es, digamos, el que toma el comando en el momento del trabajo de parto, es el liberador de prostaglandinas y es fundamentalmente el corcho de la botella que contiene al producto durante los 9 meses de gestación. No le quitemos valor al cuello del útero porque por ahí anda el determinismo del trabajo de parto, con el estímulo hormonal. A nivel del ovario, cesa la actividad, el cuerpo lúteo mantiene la gestación hasta que la placenta asume el control. Esto ocurre más o menos en la semana 6, 8, 10 de gestación, donde ya la placenta empieza, o el trofoblasto empieza a producir su propia hormona y su propia progesterona, estrógeno y su propio lactógeno placentario. Durante el tiempo, el ovario con el cuerpo lúteo mantiene oralmente, después involuciona y se cola en un estado como de climaterio, digamos, se involuciona hasta el estado de climaterio en el que se mantiene hasta que vuelve a ser estimulado por el látigo de la LH. A nivel de las trompas de falopio hay una escasa hipertrofia de la musculatura. Siempre me gusta hacer un impasse en este momento y decirles que si a alguno les gusta la historia de la medicina, pueden buscar, y sobre todo ahora que se puede buscar por internet, quién era Falopio. Falopio era un sacerdote, era un anatomista, que en el siglo XIV, y fue el que descubrió el clítoris, fue el que descubrió la estructura del clítoris en la mujer y lo llamó en latín el órgano de la locura femenina. Eso le costó la Inquisición a Falopio, motivo por el cual estuvo desterrado y apartado durante mucho tiempo, por hablar de esas cosas en ese momento. Pero fíjense ustedes, pasó más a la fama por la trompa que por su gran descubrimiento, que fue realmente el lugar de inserción de todas las terminales nerviosas más abundantes en la parte genital de la mujer. Bueno, eso como un dato anecdótico. A nivel de la vagina hay un aumento de la vascularidad, hay un incremento del pH y hay una modificación de la flora. Esto es importante que lo sepan porque muchas mujeres embarazadas, al modificar la flora vaginal, tienen una predisposición para la infección urinaria por el ascenso de gérmenes y tienen una predisposición para las infecciones micóticas por la proliferación de microorganismos que están en la vagina, pero que normalmente son mantenidos a raya por el justiciero bacilo de Doderlein. Entonces, al producirse esta modificación en el pH, esto hace que existan las vulvovaginitis micóticas y sobre todo que a diferencia de las vaginosis son muy sintomáticas, La mujer viene con un picor y un ardor y uno mira y observa una vulva roja
y secreciones parecidas a la estructura del yogur, digamos, pegajosas y blanquecinas. A nivel de las mamas hay un aumento del volumen y sensibilidad, hipertrofia alveolar y ductal, estimulada por los estrógenos y la progesterona, cambios en la coloración y el tamaño de los pezones para adaptarse a la lactancia. Bueno, no me voy a extender demasiado, ustedes se dan cuenta que durante los 9 ciclos lunares la mama se va preparando, la glándula mamaria se va preparando para su función, digamos, estelar de reina, que es la lactación homóloga, que es la lactación que todos tendríamos que defender y conocer porque es la mejor forma de criar un bebé, que es con la leche propia. Muchos productos que se llaman maternizados no son más que leche de vaca adaptada para el bebé, lo cual es muy bueno para el ternero, pero no es muy bueno para el bebé humano. Motivo por el cual esta lactación debe ser defendida y la mama debe ser vista por el médico que controla a la embarazada y debe ser preparada para la lactación. Los pezones se deben hidratar, los pezones se deben estimular, se deben preparar sus puntas para que tengan la forma necesaria para que el bebé lo pueda tomar con facilidad. Eso es algo de suma importancia. Bueno, terminamos con el aparato genital, se va cayendo de a poquito. Y ahora sí vamos a entrar en la última parte, que es lo que quería transmitirle de placentación. Y antes de ingresar en placentación, quisiera hablarles de lo que es viviparidad. Según la Wikipedia, se llama vivíparo a todo animal cuyo embrión se desarrolla después de la fecundación en una estructura especializada dentro del vientre de la hembra, en donde recibirá el alimento y el oxígeno necesario para formar sus órganos, para crecer y madurar hasta el momento del nacimiento. Nosotros somos vivíparos, aunque algunos parezcan que vienen de un huevo, pero en realidad no, somos vivíparos. Quiere decir que nacemos de una hembra viva y nos acuñamos en el vientre. Este concepto de viviparidad va relacionado muy estrechamente con el concepto de placentación, porque la placentación es lo que va a proveer a este producto, a este conceptus al principio, a este embrión, a este feto, a este bebé, de todos los elementos necesarios para la subsistencia, para el nacimiento y para la subsistencia fuera del útero. Establece fundamentalmente un sostén estructural del embrión al útero y evita el rechazo inmunológico. Esto es muy importante porque, como yo le decía al principio de la charla, luego de producirse digamos, la división celular del huevo o cigoto, cuando se separan las estructuras cromosómicas, se transforman en células que tienen la mitad de estructura de la madre y la mitad de estructura del padre. Y esto sería un motivo de rechazo. ¿Por qué? Porque hay una estructura que es desconocida para el organismo. Bueno, la placenta tiene la finalidad de inhibir ese rechazo inmunológico, aparte de estructurar el sostén del embrión al útero. Otra función que tiene la placenta es acercar la circulación materna y fetal para transmitir gases, nutrientes y retirar desechos del producto de la gestación. Completar el grado de maduración suficiente para que el producto llegue en condiciones para poder vivir fuera del seno materno. Esto es muy importante porque es un fenómeno evolutivo que arranca con un embrión de escasa celularidad, con un proceso de placentación, un proceso de maduración y después todo el fenómeno
que conlleva la alimentación, el intercambio de gases, el favorecer la temperatura adecuada, porque como ustedes sabrán, el crecimiento celular produce un exceso de calor. Y ese exceso de calor, que el feto no lo puede eliminar por ninguna parte, lo elimina por la placenta y esos monumentos, o sea, por las membranas y por el líquido amniótico y por el cordón umbilical. O sea que esa es otra de las funciones preponderantes o importantes de la placenta. Si una placentación es defectuosa o una placenta defectuosa, hay patologías en el embarazo. Entiéndase, este concepto es primordial porque muchas patologías del embarazo, desde la edad temprana, que terminan en embarazos detenidos o en abortos, desde el retraso del crecimiento, desde el fenómeno hipertensivo, todas tienen un componente de defecto placentario. Preeclampsia, restricción del crecimiento, parto prematuro, trastornos placentarios. La placentación humana es de tipo hemocorial. ¿Qué quiere decir que es de tipo hemocorial? Digamos, dentro de los mamíferos existen distintos tipos de placentaciones. Creo que son 5. No se las voy a nombrar a todas porque no me las acuerdo, pero está la endotelio corial, la epitelio corial, la hemocorial y no sé cuánto corial. Esta humana fundamentalmente tiene la característica de que las vellosidades coriales no contactan, digamos, la vascularidad fetal no contacta con la vascularidad materna. Es decir, no hay un shunt de conexión en donde la sangre de la madre oxigenada pase a la sangre del feto por un caño. No. Esto es un sistema por el cual la madre lleva sangre a una laguna y en esa laguna flota una vellosidad a modo de lengua y esa lengua produce el fenómeno de absorción de nutrientes y de oxígeno y el intercambio y la excreción de sustancias innecesarias. Fundamentalmente la placenta como órgano de transporte produce difusión, que esto es contragradiente de concentración, una difusión facilitada que generalmente está mediada por un carrier, un transporte activo que es directamente una sustancia que se transforma, digamos, en forma directa, y el transporte de gases. Y en una segunda instancia es la retiradora de los productos de metabolismo del feto, es decir, la urea y las creatininas y las sustancias de metabolización del feto, la placenta tiene como finalidad retirarlo. A nivel endocrinológico, podemos decir que las dos actividades más importantes de la placenta son la producción de hormonas peptídicas, dentro de las cuales tenemos los corticoides y las hormonas del crecimiento, y las hormonas esteroidales, dentro de las cuales tenemos las hormonas sexuales, o sea, estrógenos y progesteronas. ¿Cómo entender el mecanismo de la placentación? Bueno, acá hay dos fenómenos que se dan en lo que se llama la primera y la segunda oleada de la placentación. En la primera oleada, que digamos comienza alrededor de las 6 semanas de gestación, las células trofoblásticas diferenciadas penetran la decidua materna. La decidua es la parte del endometrio que se prepara para recibir el embarazo. Esta decidua tiene la característica de tener unas famosas arteriolas que se llaman arterias espiraladas, y esas arterias espiraladas están lejanas a la invasión trofoblástica, motivo por el cual a esta altura del partido el ovario tiene que mantener su tenor de estrógeno y progesterona para que no decaiga la gestación. Estas células, como se puede ver ahí, no sé si no tengo un puntero desgraciadamente, esas células azules que van migrando desde
digamos, la vellosidad corial, se acercan hacia las arterias espiraladas. Este proceso es lo que se llama normalmente la primera oleada de placentación. Y es la llegada de estas células digamos, trofoblásticas especializadas que tienen la finalidad de invadir el tejido endometrial decidual y llegar hasta la circulación vascular. Este proceso se completa con la segunda oleada de invasión trofoblástica, en donde ya estas células toman toda la estructura del vaso y lo modifican, o sea, desaparecen la arteriola espiralada y producen este fenómeno que se lo llama técnicamente pseudovasculogénesis. Es decir, generan una segunda estructura vascular, que es la encargada, y en condiciones normales, siendo estas estructuras bien conformadas, de transmitir la circulación en las condiciones necesarias para el desarrollo del embrión. Este fenómeno de la neovasculogénesis es empírico y no tiene una explicación científica demostrada. Pero como yo les decía al principio, se supone o se presupone que tiene una directa relación con las necesidades o los requerimientos de intercambio de oxígeno, que facilitan esta neovasculogénesis o neovascularización. Si se produce una alteración en esa vascularización, es el proceso patológico que genera distintos trastornos en el embarazo, que no son, digamos, a los fines de esta charla, pero que quiero que tengan en claro que de este defecto, si el proceso no se realiza en forma adecuada y correcta, es en el cual en la actualidad se ha demostrado que derivan lesiones que pueden llevar a patologías muy específicas como es la gestación hipertensiva, el retraso de crecimiento. Esta necesidad de oxígeno se viene manifestando desde el comienzo de la placentación. Y es importante que ustedes lo sepan, porque aquellas pacientes que tienen trastornos en la vascularización uterina ya van marcando las alteraciones futuras en la placentación. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. A modo de resumen, les dejo este cuadro. No se lo voy a leer todo, pero quien quiere sacarle una imagen lo puede tener. Múltiples cambios en el embarazo que son considerados normales: músculo esquelético, piel, endocrino, cardiovascular, respiratorio, digestivo, nefrourológico, hematológico. La placentación de la que hablamos recién dice: la principal adaptación materna al embarazo es el proceso de placentación, el cual permite establecer el sostén estructural del embrión al útero y acercar la circulación materna y fetal para permitir la transferencia de gases y nutrientes, y cuando fallan esos mecanismos lo que ocurre. Bueno, este es el fin. Les agradezco si han tolerado hasta acá. Voy a tratar de dejar de compartir y pasamos. Dejar de presentar, debo apretar, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, espero que haya sido interesante. Yo estoy un poco agotado porque es casi 1 hora y pico hablando. ¿Quieren hacer preguntas o quieren hacer las preguntas? No sé si el doctor Elizalde quiere o la doctora Fuss quieren agregar algo
a lo dicho, o completar algo, o aportar algo, con todo gusto. Sí, yo quiero aportar que, bueno, que muy completa la presentación, muy Bueno, clara, gracias. Marcelo. Después te paso Felicitaciones. la bolsa de caramelos. Bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, la hacemos por escrito. O si lo quieren hacer, si son ordenados, lo pueden hacer habilitando el micrófono. Hola, profe. Acá, Joaquín, tengo dos consultas. Sí. ¿Hay algún motivo por el cual descienden los niveles de albúmina en el plasma durante el embarazo? ¿Hay teorías sobre eso, alguna explicación? Como que no me he terminado de... Entendí por qué disminuye el calcio, pero no por qué la albúmina. Y después mi otra consulta... Espera. Joaquín, no te entendí porque pasó una disculpa a mitad de la pregunta. Mi consulta era por qué disminuyen los niveles de albúmina, si se sabe. Y la otra, hasta más o menos qué niveles son normales en la glucosuria durante el embarazo. Bueno, empiezo por la segunda. La glucosuria escasa, digamos, vestigios. No hay niveles normales porque la glucosa en orina no es normal, digamos, es una situación atípica. Te dirías vestigios de glucosa es frecuente encontrar. Con respecto a la albúmina es una proteína. Todas las proteínas tienen un alto consumo durante el embarazo. Entonces hay una tendencia a consumir albúmina. En condiciones normales, las patológicas se pierde por la orina, pero ya hay un fenómeno nefrótico que hace que, por ejemplo, en la preeclampsia vos tengas proteinuria y albuminuria, que es totalmente anormal. En condiciones de no patología, la albúmina se consume, por eso tiende a disminuir, porque es un sustrato, digamos, es una proteína. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, Camila Iriarte, Posi. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, te escucho, Camila. Me quedó una duda porque según entendí lo que comentó en la clase, no hay shunt, no hay intercambio, digamos, no hay conexión de la sangre materna con la fetal. Y acá estoy leyendo y a lo mejor estoy interpretando mal, pero dice textual en el texto que en la especie humana se produce la presentación de tipo mocorial, como dijo usted, donde la sangre materna hemo contacta directamente con el trofoblasto corion. No me queda claro qué es lo que pasa. Claro, lo que yo te decía es que no es una conexión de vaso a vaso, digamos, no hay un... A ver, si yo te tengo que prestar agua, te paso una manguera y te paso la manguera y vos tenés el agua del otro lado en donde la quieras. En este caso no. En este caso hay un filtro en el medio. El agua va a una laguna y en esa laguna vos tenés un filtro que absorbe el agua y la pasa al vaso fetal. ¿Me explico? Te lo explico en la Sí, clarísimo. En la realidad. La vellosidad corial, que no es del feto, es del corion, es de la placenta, está sobrenadando en una laguna de sangre materna. En esa laguna la madre lleva sangre oxigenada y saca sangre carbooxigenada. Pero el feto no la absorbe directamente, sino que la vellosidad es la encargada de filtrar esa glucosa, ese oxígeno, ese sustrato, pasarlo a una vasculatura y conformar las arterias umbilicales que ascienden, perdón, la vena umbilical que asciende por el cordón umbilical con sangre oxigenada. ¿Estamos?
por eso no tienen contacto directo de sangre con sangre, sino que tienen un filtro intermediario. Perfecto, ya entendí. Muchas gracias, profe. Y tengo otra consulta respecto a los casos de acidez grave. Si me podías repetir los tratamientos. No es la finalidad de esta reunión que yo te hable de patología. Lo que simplemente te quería transmitir es que el enlentecimiento de la digestión produce fenómenos de hiperpirexia estomacal, y que en algunas mujeres son molestas. Cuando ya la señora tiene un reflujo o tiene ya una situación previa, estos fenómenos hacen que realmente algunas señoras necesiten un tratamiento puntual. Nombré algunas cosas que se pueden llegar a utilizar en situaciones extremas, como inhibidores de los H2 o como ranitidina o como hidróxido de aluminio, que son antiácidos, pero esto es la patología. No era mi intención entrar en eso. ¿Alguna otra pregunta más? Perfecto, gracias. Mientras preguntan, mientras alguna pregunta, Marcelo, alguna otra pregunta que pueda estar. Bueno, te quería agradecer por la clase, muy interesante, completa, muy interesante cómo planteaste con cierta facilidad de comprensión. Creo que ha sido así, porque uno no puede hablar con todos, pero el proceso de presentación, que cada vez, como dijo el doctor Valparta, le estamos poniendo más atención a este proceso, porque ya sabemos, por ejemplo, que una de las patologías más frecuentes y una de las patologías que lamentablemente acrecienta el número de muertes maternas es la preeclampsia, posterior eclampsia. Y hoy sabemos que la preeclampsia, esa enfermedad que todavía no tiene una explicación clara desde el punto de vista científico, qué es lo que la produce, es una enfermedad endotelial. Y como vimos en ese gráfico que presentó Marcelo, ahí desde el inicio del embarazo es donde ya comienzan los problemas endoteliales que posteriormente se van a hacer clínicos o no más avanzado del embarazo. Es decir, aquí esa definición de preeclampsia que nosotros decimos, aquella hipertensión que se produce en el embarazo luego de las 20 semanas, es la expresión clínica, pero ahí está en la presentación que vimos recién, que el problema empieza muchísimo antes que esas 20 semanas y que empieza justamente cuando está en el proceso de placentación. Entonces, esa como otra, y los otros días hablábamos de la teoría de Baker, ¿se acuerda? Todas aquellas enfermedades o patologías que se presentan mucho tiempo después del nacimiento, ya en la edad adulta, muchas de ellas tienen su referencia en la etapa de embarazo, en el embarazo, mientras está el feto o el mismo embrión. Me gustaría no olvidar que el proceso de cambio y de adaptación de una mujer embarazada tiene que ver con las cuestiones biológicas y también con las cuestiones psicológicas. Esto es sumamente importante. ¿Qué es lo que le está pasando a la mujer durante el embarazo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? Fundamentalmente, ¿qué es lo que siente? ¿Y qué es lo que trae a colación desde lo más profundo de su ser? Y estos son cambios que lo podemos ver o que no lo podemos ver, que están presentes permanentemente. Incluso hoy sabemos que el estado emocional de las mujeres tiene que ver con el desarrollo de determinadas patologías. A lo mejor de la preeclampsia, a lo mejor de la placentación, ¿por qué no? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el estado emocional, lo que la mujer siente en el momento en que se embaraza y en el momento en que transcurre su embarazo y en el momento que va a estar en el proceso de parto, es fundamental para producir determinadas características. Nada más recordar que lo que sucede a nivel de la mente de una mujer en el embarazo es retrotraerse progresivamente a los estados más primitivos del ser humano. Es volver en algún aspecto a la animalidad interna que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, durante el trabajo de parto, se inhibe todo lo que tiene que ver más bien con
la corteza cerebral y empieza a funcionar, empieza a tomar el comando fundamentalmente aquellos órganos y aquella forma que tienen que ver con la estructura más vieja del cerebro, que es el cerebro antiguo, ¿verdad? El tronco cerebral, el mesencéfalo fundamentalmente, que tiene las características justamente de lo más ancestral, de la reacción no voluntaria, de la reacción no pensada. Por eso son los cambios que se producen en la mujer durante el trabajo del parto. Todo esto que hemos hablado es de suma importancia. ¿Por qué? Porque depende mucho del sistema de salud y depende mucho de los médicos que podamos entender de que estamos frente a un fenómeno que es esencial para la sobrevivencia ya de nuestra especie. Hay un médico que se llama Michel Oden, que en uno de sus libros, no me acuerdo cómo se llama ahora, habla, por ejemplo, de los sistemas fisiológicos en desuso. Y ustedes saben que a lo largo de la evolución humana, por ejemplo, de 6 dedos que seguramente hemos tenido, ahora tenemos 5. Y que los dedos del pie cada vez son más chiquitos y probablemente los llegamos a perder. Eso mismo pasa con el ser humano en algunas cuestiones. Por ejemplo, con el sistema endocrino de la oxitocina. Y ya el sistema endocrino de la oxitocina, que es un proceso que se establece, que se crea, que se estimula durante el embarazo y que fundamentalmente en el momento del parto tiene su mayor expresión a través de la producción, a través del almacenamiento en la neurohipófisis, a través de la excreción, primero sostenida y después en pulso, de acuerdo al trabajo del parto, ese sistema está cada vez más en desuso. Y esto es una modificación normal en el embarazo. ¿Saben por qué? Por determinadas características de la obstetricia moderna. El uso casi indiscriminado de la oxitocina sintética, que compite e inhibe la producción natural o normal de la oxitocina. O el uso indiscriminado de la operación cesárea, que como ustedes saben, no es nuevo, habrán oído hablar de la epidemia de cesárea que vivía fundamentalmente el mundo occidental, y que hace que este sistema, el sistema oxitocina, que tiene su implicancia no solo en el parto, sino en la capacidad reproductiva, en la capacidad de cómo esa mujer puede acceder a su propio parto, al amamantamiento, a los procesos de la sexualidad y a la empatía posterior con el recién nacido y en su relación de pareja. Es decir, las implicancias son múltiples. Y lamentablemente ese sistema está cada vez más en desuso, sistema endocrino, ¿no?, que se llama, por ciertas prácticas y modalidades que hoy está practicando la obstetricia moderna. Entonces, quería nada más que ponernos, que se pusieran a pensar en cada una de estas cosas que acabamos de decir y que bueno, de esta manera valoren y pongan el foco en algunas cuestiones de las que hemos estado hablando. Bueno, quería corte, Marcelo, nada más. Gracias. Agradecerles la paciencia. Cualquier otra alternativa de preguntas que se les ocurra las podremos ir evacuando si se las transmiten a sus compañeros de mi comisión. Gracias por la compañía de la doctora Candela y me espero haberle transmitido la idea de que este fenómeno es un fenómeno de estricta adaptación de la mujer, que la mujer tiene toda esa capacidad para llevar adelante este evento, que es un evento superlativo y que es realmente una circunstancia de máximo estrés para su organismo. Por eso es importante llegar a una edad reproductiva en las mejores condiciones posibles, porque el embarazo es una situación de estrés y no tenemos que quitarle mérito. Hoy se piensa que por ahí el embarazo es una circunstancia, que cualquier mujer que tenga útero puede llevarlo adelante. Los que hemos trabajado en reproducción unos cuantos años, yo en la actualidad no hago más partos hace ya un tiempo, hemos tenido que lidiar con pacientes grandes y con embarazos múltiples y realmente ustedes no se hacen una idea de la diferencia de atender a una mujer joven y sana, de la diferencia de atender a una mujer con un organismo más envejecido. Entonces, realmente ese es un poco el
el mensaje. Bueno, les agradezco y bueno, y que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Cuídense. Muchas gracias.